La habitación permanece en absoluto silencio. Solo se escucha el suave zumbido del ventilador de la computadora. En la pantalla, un contador muestra el gasto acumulado. $12.40. La cifra avanza, pero el ritmo es lento, controlado. Cada nueva métrica que aparece es un dato que registro en mi cuaderno. No hay espacio para la suposición. Observo cómo se distribuye el tráfico hacia la página de destino. La curva de conversión comienza a formarse. Mis pupilas se dilatan ante cada cambio en el panel de control. Es una vigilancia constante, una cacería de información donde cada segundo cuenta. La pantalla ilumina mi rostro con una luz blanca constante mientras analizo la eficiencia de la segmentación. El pulso está bajo, pero la atención es absoluta. La prueba de fuego ha comenzado, y no apartaré la vista hasta obtener la primera señal clara. El gráfico se detiene. La curva de clics se aplana bruscamente. Miro el panel de rendimiento. El coste por cada visitante ha subido un 40% en 10 minutos. La segmentación es correcta, pero el mensaje no conecta. Descarto la hipótesis anterior. Mis dedos vuelan sobre el teclado, borrando los encabezados que hace un momento parecían perfectos. La pantalla parpadea mientras elimino las palabras que generan resistencia. Reemplazo el tono informativo por una llamada a la acción directa, basada en el beneficio inmediato del nicho. Cambio el color del botón de llamada a la acción en la interfaz de diseño. Reduzco el texto a la mitad. La brevedad es mi nueva herramienta. Guardo los cambios. Presiono el botón de actualizar campaña y contengo la respiración. El sistema tarda 3 segundos en procesar la nueva versión. La página se refresca. Las métricas comienzan a moverse de nuevo. El coste por interacción empieza a descender, estabilizándose bajo el umbral marcado. La corrección ha funcionado. No hubo margen para el error, solo para la reacción inmediata. El sistema vuelve a latir con la eficiencia que buscaba. Mantengo la mano sobre el ratón, vigilando cada decimal mientras la campaña recupera su ritmo. La tensión en la mandíbula disminuye al ver cómo los datos se alinean con la estrategia. He salvado la prueba de un desplome inminente mediante una intervención quirúrgica en el mensaje. El cursor parpadea sobre la pantalla mientras observo el panel de control. El gráfico de clics ya no es errático. Dibuja una pendiente constante hacia arriba. La tasa de conversión marca un 3%, un número que antes solo existía en mis proyecciones más optimistas. Comparo los datos con la tabla de objetivos que dibujé en mi cuaderno. El coste por adquisición se mantiene firme, un 20% por debajo del límite que establecí al inicio. La línea roja, que antes representaba el riesgo, ahora marca una senda de estabilidad. Suelto el ratón y mis dedos, rígidos por horas de tensión, se relajan sobre el escritorio. Me apoyo contra el respaldo de la silla. El sonido de la madera crujiendo es el único ruido en la oficina. Miro la pantalla. El ciclo de validación ha completado su primera rotación exitosa. Los números no mienten. Confirman que el nicho responde con precisión a la propuesta. La incertidumbre se disipa con cada nueva actualización del servidor. La métrica es clara. El camino está trazado. Siento el peso de la pantalla frente a mí, pero el brillo ya no es una amenaza, es una confirmación. Los datos han dejado de ser una serie de impulsos eléctricos para convertirse en una base sólida sobre la cual construir. El aire en la habitación parece más ligero mientras observo cómo el sistema procesa cada interacción sin errores. He dejado atrás la esperanza ciega para caminar sobre la evidencia. El control ha regresado a mis manos. Observo las cifras finales de la prueba piloto en la pantalla. $500 invertidos, un retorno medible y constante. La calculadora descansa a un lado del teclado. Realizo la operación una vez más, verificando el margen de beneficio neto por cada cliente captado. Los decimales confirman que el modelo es escalable. Mi pulso se mantiene estable. Ya no busco el golpe de suerte. Solo sigo la lógica de los números. Abro la pestaña de configuración del presupuesto. El cursor se detiene sobre el campo de inversión inicial. Borro el número 500. La cifra parpadea en la pantalla, vacía por un segundo, antes de que mis dedos tecleen el 2, el 5, el 0 y el 0. $2.500. Es 5 veces
la cantidad anterior, pero el riesgo es menor porque ahora conozco la respuesta del mercado. Mi mano se desplaza lentamente hacia el botón de confirmar. No hay duda. La evidencia técnica respalda este movimiento con la frialdad de una máquina. Presiono el botón. La plataforma procesa el cambio al instante. La barra de progreso se llena de un tono verde sólido mientras el sistema despliega el presupuesto ampliado por toda la red publicitaria. El ciclo de validación ha terminado. La fase de crecimiento comienza ahora. Observo cómo los anuncios se expanden a nuevos segmentos, multiplicándose con la misma precisión que perfeccioné hace minutos. El dinero fluye hacia el objetivo con una dirección clara y calculada. La pantalla se convierte en un flujo constante de métricas que validan cada decisión tomada. Los indicadores de rendimiento suben de forma sincronizada, reflejando el impacto de los $2.500 invertidos. No hay sorpresas, no hay picos erráticos ni caídas inesperadas. Cada clic registrado encaja exactamente con la arquitectura de datos que diseñé. Observo el panel de control. El coste por adquisición se mantiene estable, cumpliendo el objetivo con una precisión de cirujano. Los ingresos comienzan a superar la inversión inicial, cerrando el ciclo de manera impecable. Anoto el resultado final en mi cuaderno, presionando el bolígrafo con firmeza contra el papel. El sonido del trazo es seco y deliberado. Cierro la libreta y apilo los papeles dispersos sobre la mesa, dejando el espacio de trabajo despejado. Mi respiración es lenta, rítmica, sin rastro de la ansiedad que antes me consumía. Observo el monitor una última vez. El sistema funciona tal como predije. Siento una firmeza interna, una calma profesional que emana de saber que el éxito ya no es un accidente, sino una consecuencia directa del proceso. Mis manos descansan sobre el teclado, inmóviles. El proyecto ha dejado de ser una apuesta para convertirse en un mecanismo eficiente. La euforia es apenas un leve asentimiento de cabeza, un gesto contenido que reconoce el triunfo de la lógica sobre el caos. He construido un puente sólido entre el plan y el resultado. Comparo el informe actual con los registros de hace un mes. Las líneas de los gráficos se cruzan en un punto de equilibrio que antes parecía inalcanzable. El proyecto, que estuvo al borde de la desaparición total por la falta de estructura, ahora muestra una curva de crecimiento constante. Saco de mi cajón el extracto bancario de aquel día oscuro, aquel papel arrugado que marca la pérdida de $3.000. Lo coloco junto al monitor. La diferencia es física, tangible. No es una teoría, es un hecho registrado en cifras. El sistema de validación consciente ha detenido la hemorragia de recursos y ha convertido cada dólar en un activo productivo. Desplazo el cursor sobre la tabla de métricas finales y marco los indicadores clave con un círculo rojo. La metodología no solo ha rescatado la viabilidad del proyecto, sino que ha eliminado el factor azar de la ecuación. Cada decisión tomada bajo este nuevo esquema se sostiene sobre una base de datos inamovible. Recojo el extracto antiguo y lo introduzco en la trituradora. El motor de la máquina arranca, las cuchillas giran y el papel se convierte en tiras delgadas. Observo el proceso hasta que no queda rastro de aquel error inicial. El éxito real ya no es una apuesta a ciegas, es el resultado innegable de un proceso de evidencia constante. He transformado el caos en un engranaje predecible y eficiente. La trituradora se detiene tras devorar el último fragmento del viejo extracto. El silencio vuelve a la habitación, pero esta vez no es un silencio cargado de incertidumbre. Miro mis manos, ahora firmes, sin el temblor que aparecía al cerrar tratos hace unas semanas. Recuerdo la velocidad frenética de aquel entonces, el impulso de lanzar dinero al vacío, con la esperanza de un golpe de suerte. Esa versión de mí mismo, la que dependía del azar, ha desaparecido junto con los papeles triturados. Ahora, cada movimiento está medido. Abro un nuevo archivo en el ordenador, mi manual de operaciones. Escribo los principios que me han traído hasta aquí. Ya no busco la gratificación instantánea, sino la solidez del proceso. La pantalla refleja mi rostro, enfocado, ajeno a la prisa destructiva. He aprendido a dominar la pausa. Antes, la velocidad era mi refugio ante la ignorancia. Hoy, la precisión es mi herramienta de trabajo.
El éxito ya no es un destello fugaz, sino una estructura que yo mismo he erigido paso a paso. Me levanto de la silla, camino hacia la ventana y observo el exterior. El mundo sigue moviéndose con prisa, pero yo he encontrado mi propio ritmo, uno definido por la lógica y la evidencia. Mi identidad como emprendedor ha cambiado. Ya no soy quien corre tras los resultados. Soy quien construye el camino para que los resultados lleguen solos. Ahora que el caos ha sido domesticado, he codificado mi proceso en una regla de oro que aplico a cada nueva iniciativa. Primero abro una hoja de cálculo y escribo un objetivo cuantificable. Nada de metas vagas. Si no puedo medirlo, no existe. Después, calculo el presupuesto total necesario para el proyecto completo. De esa cifra, extraigo solo el 10%. Ese es mi fondo de seguridad. Con ese 10% lanzo una prueba piloto. Configuro los anuncios, establezco los parámetros y observo cómo reacciona el mercado durante las primeras 48 horas. Si los datos muestran una tendencia negativa, detengo la campaña de inmediato. La pérdida es mínima, controlada y predecible. Si los números son positivos, entonces, y solo entonces, asigno el resto del presupuesto. Esta estructura de trabajo actúa como un parachoques contra la impulsividad. No se trata de eliminar el riesgo por completo, sino de limitar el alcance de cualquier error potencial. Al trabajar con porciones reducidas, obligo a mi mente a enfocarse en la precisión de cada clic y en la calidad de cada mensaje enviado. Es un marco de seguridad que me permite probar ideas sin comprometer la estabilidad de mi negocio. El control ya no es un deseo, es una ejecución constante de este sistema de validación previa. Sin embargo, incluso el sistema más riguroso tiene un punto ciego: yo mismo. Por eso, mi regla de oro incluye un paso final que ejecuto cada martes. Imprimo mis métricas y busco a un colega de confianza. Le entrego el informe sin decir una sola palabra. Me siento frente a él y observo sus ojos mientras recorre los datos. Cuando señala una inconsistencia que yo pasé por alto, no me defiendo. Anoto su observación en el margen del papel. La verdadera humildad en los negocios no es una pose. Es la capacidad de aceptar que otro par de ojos puede ver lo que tu ego ha ocultado. Ese proceso de revisión externa suele ser incómodo al principio. Escuchar que tu estrategia tiene un error duele, pero es un dolor necesario que evita pérdidas mayores. La lección es clara. Nadie crece en el aislamiento. Al compartir tus procesos, invitas a la crítica constructiva a filtrar tus fallos antes de que el mercado lo haga. Invito a cualquier persona que esté construyendo algo a romper su propio silencio. Busca a alguien que no tenga miedo de decirte que te equivocas. Esa conversación, aunque breve, suele ser la diferencia entre un proyecto estancado y uno que escala con solidez. La humildad no resta valor a tu trabajo, lo protege. Ahora, el turno es tuyo. Si tienes un proyecto en marcha, detente. No mires la pantalla por un momento. Toma una hoja de papel y escribe una sola frase. ¿Cuál es el objetivo real que buscas alcanzar hoy? Elige una métrica clave, esa cifra que no admite interpretaciones, y diseña una prueba piloto pequeña. No necesitas $5,000 para empezar, solo necesitas la voluntad de verificar. Lanza esa prueba hoy mismo. Observa los datos, ajusta el mensaje y mide el resultado. Muchos corren sin rumbo, consumidos por la urgencia de avanzar, pero el movimiento constante no garantiza el progreso. La velocidad sin dirección es solo una forma más rápida de chocar contra el muro. El éxito real no se mide por la rapidez con la que lanzas tus ideas, sino por la precisión de cada paso que das. Detente, analiza, valida y luego avanza. Cuando cada decisión se basa en evidencia y no en la esperanza, el camino se vuelve predecible. Deja de correr a ciegas. Empieza hoy a construir con la certeza que solo la precisión puede ofrecerte. La meta no es llegar primero, es llegar con la seguridad de que cada paso ha sido calculado con rigor.